Saludos nuevamente jóvenes de noveno grado. En esta ocasión pues les voy a socializar la semana número 20 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente y esta pues corresponde a la unidad número 8, Origen de la vida, virus y bacterias. El contenido que vamos a abordar pues se llama Importancia de los virus y bacterias en la medicina, industria y producción agrícola. En esas tres áreas eh, se desarrolla o se desenvuelve básicamente la teoría de esta guía, semana número 20, noveno grado, Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Recordarles, pues deben de ir elaborando siempre ese breve resumen y que quede muy sustancioso para que sea la evidencia y poder pues ir revisando y tomar esa nota en esa libreta de apuntes. ¿Qué debe saber? Introducción. Tenemos la idea errónea de que virus y bacterias son entidades que se dedican a dañar nuestros cuerpos causando enfermedades. No podemos negar este hecho, pero es apenas una de tantas funciones que realizan en la naturaleza. La verdad es que necesitamos de ellos, pero también podemos utilizarlos para facilitar nuestras vidas. Los cultivos de virus y bacterias son importantes en diferentes áreas como la medicina, la investigación, la industria y la producción agrícola, ayudando a mejorar procesos tradicionales y modernos como la fermentación, la pasteurización, terapias genéticas, producción de antibióticos, alimentos y bebidas, así como en la mejora general de plantas de cultivo. En la medicina no solo se deben combatir algunas enfermedades, sino también se realizan estudios para que estos microorganismos combatan enfermedades. En la industria se utilizan para la producción de diversos productos como alimentos envasados, bebidas energéticas, medicamentos, productos de limpieza, entre muchos más. En la agricultura ayudan muchísimo como biofertilizantes para fijar nitrógeno, incorporar fósforo y diversos minerales a las plantas para introducir genes de resistencia a los cultivos o directamente combatir sus patógenos. Y estos patógenos pues ya son agentes dañinos, agentes nocivos, pero también hay agentes pues que son beneficiosos. Todo esto sin mencionar su papel preponderante como componentes biológicos que mantienen el equilibrio de los ecosistemas y el ambiente en general. Virus y bacterias en la vida libre y el cultivo. Las bacterias y vida libre son indispensables para toda la vida en el planeta. Ayudan a introducir la energía en los ecosistemas, permite que los nutrientes fluyan por la biosfera y se encargan de los residuos. Dentro de todos los organismos multicelulares hay bacterias que ayudan al funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, la flora intestinal, pues esa es muy beneficiosa. Por supuesto, algunas bacterias pueden causar enfermedades. Los virus son parásitos obligados e infectan células para reproducirse. Así que su principal importancia ecológica es el control poblacional. No obstante, los virus mantienen la habilidad de introducir material genético en las células. A lo largo de la historia natural, se ha descubierto que los virus han ayudado a configurar los genomas de las especies. En microorganismos, los virus pueden directamente funcionar como una fuente de variación que implique un proceso evolutivo. Cultivos de virus y bacterias. Es un método para el crecimiento de microorganismos específicos en el que se prepara un medio y condiciones óptimas para favorecer su reproducción aislada. Así, es posible trabajar con ellos de manera particular y con distintos objetivos, ya sea para su estudio o para su producción. En la investigación pueden servir para detectar bacterias y virus que causan enfermedades. Por ejemplo, es lo que hacen en un laboratorio clínico, pero también para saber cómo combatir estos patógenos, antibióticos, vacunas, terapias. Otro objetivo es comentar o encontrar aquellas variedades o cepas bacterianas más útiles para algún proceso industrial o también para modificar los microorganismos de manera que realicen tareas particulares. Abordaremos la importancia de los microorganismos en tres grandes campos. Y estos campos son la medicina, la industria y la producción agrícola. He ahí la importancia de estas
Bacterias, sí, ya vamos a ver. Medicina. Enfermedades que son causadas por virus y bacterias. Los virus transforman las funciones vitales de las células. Cuando se encuentran dentro de ellas, causan su alargamiento y posterior destrucción, por lo cual provocan numerosas enfermedades, tales como SIDA, pues actualmente ya no se le llama SIDA, sino VIH avanzado, resfriado común, diarrea, dengue, ébola, herpes, influenza, sarampión, varicela y actualmente pues la COVID-19. Ojo, pues ahí pues tenemos esos virus causantes de esas enfermedades. La gran mayoría de bacterias no son patógenas o malignas, sino más bien son benéficas o inofensivas. De hecho, algunas partes de nuestro cuerpo necesitan de ellas. Eso no significa que debemos confiarnos de ellas, pues algunas pocas bacterias provocan enfermedades y si la enfermedad avanza, pues hay más factibilidad o hay más posibilidad de llegar a la muerte. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Hay para el virus que provoca la tuberculosis, la neumonía causada por bacterias de los géneros, úlceras gástricas provocadas también por esa virus y tenemos la meningitis causada también por ese virus que tenemos ahí. El virus o los virus juegan un papel fundamental en diversas áreas de la biomedicina, ya que en la actualidad se han hecho investigaciones para combatir enfermedades por medio de diferentes técnicas o métodos como terapia genética y bacteriófagos, transformantes de bacterias. Y luego tenemos la bacteria genética. Los científicos la utilizan en un medio conocido como vector que ha sido alterado genéticamente para administrar un gen. Los virus poseen la capacidad de poder suministrarles material genético a las células. Por ello pueden ser utilizados como vectores. Pero antes de utilizarlos como vectores que pueden transmitir genes terapéuticos a las células, deben ser modificados para evitar riesgos de una enfermedad. Y ahí pues lo logran hacer en el laboratorio. Otros microorganismos modificados pueden sustituir un gen que esté ocasionando trastornos de salud dentro de las células del paciente por otro gen sano que le ayude al cuerpo a combatir o disminuir los efectos de la enfermedad. Y ahí tenemos la figura que ahí pues tenemos la incorporación de un gen saludable en el virus vector, con el objetivo pues de contrarrestar, digamos, el patógeno, que este patógeno pues es un agente infeccioso maligno que debe de ser eliminado. Ahí tenemos el gen, digamos, y ese gen pues tiene una especie también de ADN, por decirlo así. Luego pues también pueden desactivar los genes que están causando el problema. Este tipo de terapia se utiliza para poder modificar las células tanto al interior o por fuera del cuerpo. Al interior se inyecta el vector portador del gen. Se hace directamente en la parte del cuerpo donde están dañadas las células. Exterior, se toma sangre, médula ósea o tejidos. Se les coloca en el microorganismo con el gen deseado y se deja que se multiplique para luego ser inyectado en el paciente, esperando los mejores resultados. Y tenemos también bacteriófagos, son virus que infectan y matan únicamente a las bacterias. También se les denomina fagos. Se estima que hay trillones de virus bacteriófagos. Estos organismos son muy abundantes en el planeta. Estos tipos de virus fueron descubiertos a principios del siglo XX, en 1915. El bacteriólogo Frederick Church publicó su primer artículo sobre estos virus que matan las bacterias, aunque fue Herrell quien notó que era un virus. Desde entonces, el estudio de estas entidades se hizo muy popular. En el principio, o en un principio, muchos se dedicaron a interpretar o intentar usarlos como agentes antibacterianos. Esta fue una época de ensayos no controlados, como se le dice en matemática, la prueba de ensayo y error, por lo que inyectaban en las personas los virus con la esperanza de que acabaran con las bacterias patógenas o por ejemplo las bacterias que causan la enfermedad del cólera.
Hoy en día se ha recobrado el interés en los fagos gracias a la terapia genética, su habilidad de transformar bacterias y a la preocupación por la resistencia ante los antibióticos. Un ejemplo de bacteriófago con aplicación biotecnológica es el fago lambda, que infecta la especie bacteriana, y ahí pues tenemos el ejemplo, E. coli. Este fago puede utilizarse para introducir genes dentro de la bacteria para que realice distintos trabajos en los que las bacterias son muy buenas. Por ejemplo, en la actualidad la bacteria E. coli se cultiva para producir prácticamente toda la insulina que se vende en las farmacias. Obviamente, la insulina no es una sustancia bacteriana. Naturalmente la produce el páncreas de los mamíferos. Se ha logrado que la bacteria la produzca al interior de genes para ello. En el pasado se sacrificaban cerdos para obtener pequeñas cantidades de insulina, por lo que era muy cara. Y ahí tenemos en la figura número 2, primera micrografía de un bacteriófago. Y pues eso se logró gracias al avance de aquellos científicos del momento, pues en el año 1940. Y luego tenemos el área o el campo de la industria. El virus o los virus de la industria son muy importantes para la producción de antibióticos que son comercializados y creados por laboratorios especializados en productos de la salud. Las bacterias tienen una importante o importancia fundamental en diferentes áreas de la industria. En la producción de alimentos se realizan por medio de métodos y técnicas que transformen productos, tanto en sabor, consistencia y olor como lo es la fermentación. Pero por el otro lado, tenemos la pasteurización, que puede controlar las bacterias que son perjudiciales para nuestro cuerpo, y ahí pues la importancia. Fermentación es un proceso natural que se da en determinados compuestos orgánicos a partir de la acción de microorganismos como bacterias. En este proceso se le denomina oxidación incompleta y tiene una gran importancia industrial, ya que es un proceso que se da en algunos alimentos como el pan, las bebidas alcohólicas, el yogurt, entre otros más. Este tipo de proceso se puede aplicar a diversos productos de la industria alimentaria como productos derivados de la fermentación alcohólica, vinos, sidras, vinagre. Este tipo de fermentación se da principalmente por levaduras, productos derivados de la fermentación láctica, productos lácticos, quesos, mantequilla, yogur, todos los derivados básicamente de la leche. Las bacterias encargadas de la fermentación de la leche son, y ahí tenemos pues el ejemplo más claro, Lactobacillus vulgaris y Streptococcus thermophilus. Luego tenemos el siguiente punto, 4.2, pasteurización. Es un método en que, pues, que es muy utilizado en la industria alimentaria, sobre todo en las bebidas y lácteos. Su nombre es debido a Pasteur, quien lo descubrió. Consiste en someter a líquidos y lácteos a altas temperaturas durante un tiempo determinado. Se aplica con el objetivo de reducir las poblaciones de agentes patógenos, o sea, para eliminar todas aquellas bacterias que son dañinas y nocivas en el organismo humano. Entre ellas, pues ahí tenemos bacterias, mohos, levaduras, protozoos, etcétera, para lo que el alimento no sea tóxico para el consumo humano. Y en el área de la producción agrícola, pues las bacterias son muy importantes en la producción agrícola, ya que son utilizadas como biofertilizantes para facilitar la incorporación de nutrientes, minerales, nitrógeno y fósforo. Al mismo tiempo protegen de agentes que causan enfermedades. Más adelante, pues tenemos que las plantas necesitan de estas bacterias llamadas por las siglas en inglés PGRP. Los géneros de bacterias, pues, son bien importantes porque son las promotoras del crecimiento, pero algunas de ellas, como ejemplos, podríamos decir que estas bacterias del género Rhizobium, que facilitan la fijación del nitrógeno en plantas leguminosas, como el frijol, por ejemplo, también proporciona protección ante agentes patógenos. Estas bacterias modifican las raíces de las plantas para facilitar la fijación del nitrógeno, formando nódulos, que fue, digamos, parte de la lección de la semana anterior.
Una vez que han elaborado el resumen y han dibujado también las figuras, que de hecho trae bien pocas figuras, vamos a trabajar en el ponte a prueba, pero no me voy a entretener tanto porque ya tienen la clave de respuesta. Son 6 preguntas, aseveraciones. Y pues una vez que se ha solventado esa parte, pues venimos con el resuelve, que son las tareas de la semana. Y tenemos 3 actividades. En la actividad número 1, complementa la tabla de los tipos de bacterias. Dice, elabora en tu cuaderno una tabla como la que se presenta en los géneros o nombres de las bacterias que se encuentran en el desarrollo del contenido. Se te presenta un ejemplo como guía. Y el primer ejemplo, pues, es el que ya viene establecido. Y por supuesto, pues aquí tengo una respuesta sugerida en base a la información que tenemos en la guía. Ahí, pues, en el segundo ejemplo, pues, tenemos el género o nombre científico y el campo al que pertenece, pues pertenece a la industria. La función, pues, son encargadas de la fermentación de la leche y esas bacterias, pues, son beneficiosas. Y ahí, pues, lo van a complementar de esa manera. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que le agreguen otros ejemplos más, porque si la guía menciona otros eh, ejemplos más para que lo puedan completar y también de esa manera enriquecer más esta actividad que es la número 1. Posteriormente tenemos la actividad número 2, donde se va a completar el crucigrama. Sin embargo, pues eh, espero que tengan una buena señal, jóvenes de noveno grado, desde donde sea que estén siguiendo este canal, pues pueden pausar el video y aumentar el zoom para que puedan visualizar de la mejor manera, pues, cada palabra de forma vertical, de forma horizontal y de así, pues, facilitar también el completar el crucigrama. Y en la actividad número 3, elaboración de yogurt. Aquí dice, nota, si no posees los materiales, puedes ver el programa Aprendamos en Casa. Pues ahí están los insumos o los elementos a considerar, el procedimiento, que te invito a que lo hagas, pues bastante interesante. Y aquí pues la clave es una temperatura entre 40 a 45 grados centígrados por al menos 8 horas. Y al final, pues viene la preguntas para presentar la evidencia de tu procedimiento y responde a esas, pues, preguntas. Obviamente, pues aquí tenemos la respuesta sugerida. La primera dice, ¿de dónde obtuviste las bacterias para fermentar la leche en yogur? Pues ahí tenemos Streptococcus, Thermophilus, Lactobacillus, y etcétera, etcétera. Y estas bacterias son fermentos específicos del yogur que crean su consistencia, sabor, aroma. Entonces tiene cierta fermentación que esas bacterias pues inclusive son buenas, muy buenas para aumentar las defensas en el organismo. Luego la siguiente pregunta dice, ¿qué bacterias eran? Pues ahí aparecen pues las 3 bacterias que digamos que se ven como protagonistas en ese proceso del yogur. Luego, ¿por qué pasteurizaste la leche? Pues por una razón bien clara, para que los agentes patógenos sean eliminados, porque esos son los que son dañinos a la salud, al cuerpo humano, y esta puede ser apta para el consumo. ¿Por qué se mantiene una temperatura entre 40 y 45 grados? Ah, bueno, buena pregunta. La respuesta sugerida es para que los agentes beneficiosos no sean eliminados por completo, porque no queremos que esos agentes beneficiosos se eliminen todos, solamente que se eliminen, digamos, los agentes patógenos. Y pues es así como socializamos la guía de ciencia, salud y medio ambiente, semana número 20, jóvenes de noveno grado, ciencia, salud y medio ambiente, noveno grado. Recordarles, este segundo trimestre está a punto de finalizar. Recuerden, en este mes pues finaliza y hay que ir al día con esas actividades, presentando esas evidencias en sus cuadernos al docente encargado de la cátedra. Y pues espero que sea de mucha utilidad, jóvenes. Un fuerte saludo para todos y nos encontramos en la próxima.